Buenas noches, amigos de Canal 28. Es tiempo de debatir, tiempo de dialogar con jóvenes brillantes, pero además tenemos a un invitado especial, al diputado federal Mario Mata, quien nos acompaña el día de hoy. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Mónica. Mónica Meléndez, bienvenida, Moni, después de una semana bastante ajetreada y con bastante actividad. Buenas noches, qué gusto tenerlo aquí, diputado. Gracias, bienvenido a nuestra mesa de debate. Aminan Chondo, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Bienvenido, diputado. Gracias. Viene con la espada desenvainada, aguas. No, ya empezaste a pelear. Todavía ni siquiera Todavía ni siquiera empezamos y ya es la primera disputa. Llegó con la espada desenvainada. No, dale. Yo estoy muy pensativo. Todo el día he estado así. A lo mejor es el nublado o a lo mejor son las decisiones que ha estado tomando el presidente de la República y su gabinete. Quería hacer un ejercicio muy singular, pero muy rápido. A ver. Si tuvieran la oportunidad de decirle algo al presidente de la República, ¿qué le dirían? Una frase breve, si les diera espacio 15 segundos en una audiencia en su despacho. ¿Amén? Yo le diría que escuchara a la gente que tiene experiencia también en los gobiernos. Porque sí, tiene muy bien el diagnóstico, pero tiene muy malas formas y creo que se abriera un poquito y que escuchara le serviría mucho al presidente. Bajarle ¿Mónica? un poquito al ego. Sí, yo le diría que los puestos tienen fecha de entrada, pero que no se olvide que también tienen fecha de salida, ¿no? Y a veces a muchos gobernantes, no nada más a él, se les olvida que también hay fecha de salida. Y ahí es en donde deben de, como dice a mí, bajarle un poquito al ego. Y también yo sí le diría que cualquier decisión que él tomara, pues obviamente reconociendo que el pueblo mexicano pues ahí lo puso, pero siempre más bien que no se olvide de la cuestión legal, ¿me explico? O sea, que no haga un lado las instituciones, que no haga un lado la propia Constitución, que no haga un lado a diferentes cuestiones que sí tienen sustento válido, ¿no? Okay. Era audiencia de 15 segundos, ¿eh? Los dos se pasaron. No le voy a preguntar al diputado porque primero vamos a ver un video que estoy seguro que llegó hasta los oídos del presidente de la República y a partir de ahí vamos a empezar a dialogar y les vamos a contar por qué está aquí el diputado. Vamos a ver este video. Leyeron 1,300 hojas en unas horas. Mentirosos. Díganle al pueblo de México que no es cierto. Y esa es la división que quieren demostrar a los mexicanos. Hoy vamos a escribir con letras negras que están matando la educación en México. Se doblan ante una pandilla de rufianes que no representan a los maestros, sino la parte más oscura de la historia del sindicalismo en México. La gente que tiene sumido en el círculo de la pobreza a los estados del sureste de México. A los maestros que se preparan, que estudian, que se esfuerzan por ser mejores, les tengo malas noticias, porque hoy el sindicato decidirá por ustedes quién ocupa las plazas. No volverán a hacer su esfuerzo lo que los mueva y les promueva. Ahora van a ser moneda de cambio de estos señores y los que están afuera, que son los mismos. ¿Quieren ver buenas escuelas públicas? Vayan a Chihuahua, vayan a Delicias. Ahí sí tenemos buenas escuelas. Y damos uniformes gratuitos y zapatos y transporte gratuito. Porque trabajamos, porque nos esforzamos, porque premiamos a los maestros. Continúe, diputado. Ustedes destruyeron al CONACYT y el Fondo Minero. No nos extraña, porque esta cuarta transformación se ha convertido en la cuarta destrucción. Destruyeron el crecimiento de México. Nos prometieron el 6% y están en cero, están reprobados. Destruyeron los pueblos mágicos, destruyeron el turismo, le quitaron el apoyo a los pueblos indígenas. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Lean para que se enteren. Díganle a los agricultores, a los ganaderos, que ya no van a tener fomento, que ya no van a tener fertilizantes, que ya no hay desarrollo sustentable. Díganle la verdad, como dicen los chavos, neta. Primero los pobres. ¿Saben dónde viven los más pobres de los pobres? En el campo. Este es el presupuesto más bajo en la historia de México para el sector agropecuario. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez, que tanto les gusta. Muchas gracias. Buenos días, señores.
Cuando escuchamos estas palabras, pareciera que la 4T tiene como 8 años gobernando y no van ni 12 meses. Exacto. Eso es lo que me preocupa. Diputado, yo espero que el día de hoy no venga tan entrado como lo vimos, que venga en son de paz, no nos vaya a soltar algunas verdades aquí en el programa. No, de ninguna manera. Unas acotaciones rápidas. Eso fue en la contrarreforma educativa, era a las 6 de la mañana. Teníamos todo el día tratando de convencerlos de que la contrarreforma era buena, traía puntos muy buenos, es más, el 90% estábamos de acuerdo. El único punto malo era el control de las plazas, no cederle el control de las plazas al sindicato y sobre todo a la CENTE, dividiendo la coordinadora, que es la CENTE, del CENTE, ¿verdad? Presionaron, tomaron la Cámara, tomaron Palacio Nacional, a ellos no lo recibieron con gases ni nada, ellos lo recibieron muy bien. Y la verdad es que ese punto al final viene a pegarnos mucho. Desaparece en el CRE, el de Educación Educativa, la comisión para que revisa y que evalúa a los maestros. Y nosotros no queríamos que fuera punitiva de ninguna manera, pero que sí hubiera una evaluación para que los maestros se superaran y que las plazas las ocuparan los más preparados, ¿no? Siempre queremos hacer un diálogo aquí tras bambalinas y conocer cómo es la relación en las distintas organizaciones o dependencias de las personas que nos visitan. ¿Cómo es el trato con la 4T en el Congreso? ¿Cumplen los acuerdos? ¿Hay voluntad de dialogar? ¿Cuál es su relación, Ige? No, pues desgraciadamente por eso ese discurso fue así. Porque durante toda la sesión fue insultos, fueron agresiones hacia nosotros. Y sobre todo fue el decirnos, ¿saben qué? Ni le vamos a mover una coma. Luego empiezan con, es un honor estar con Obrador. Está bien, yo no digo, está bien. Oye, pero estás en la Cámara de Diputados. Estás en la máxima tribuna. Estás demostrando al pueblo que a ti te puso tus votantes, tu electorado, no el presidente. Y pareciera que lo que les dice el presidente es Biblia. Si me permiten los 15 segundos que de la de la audiencia, sí. Es sencillo, es respetar las instituciones, respetar los contrapesos, fomentar los contrapesos y sobre todo privilegiar el diálogo. Porque no hay diálogo. Estamos hablando ante un muro, ante una pared. Es alguien que cree que trae la verdad absoluta y de verdad no la trae. Yo le he contado 60 desatinos en lo que lleva de gobierno, los mismos que cada día le van degradando sus puntos y no es posible que esté destruyendo. Yo entiendo que había corrupción, yo entiendo que había problemas, eso nadie lo niega. Nadie lo puede negar. Pero no se puede quitar todo, no se puede destruir todo y querer empezar de cero. Ese sería mi consejo. Antes de meternos en algunos temas, 60 desatinos, yo creo que ya son más desatinos que lo que está bateando. Claro, eso también sí. es igual de preocupante. Y aquí siempre hemos dicho, en toda democracia debe haber oposición, debe haber gente que no esté de acuerdo y sobre todo pesos y contrapesos, que es una de las posturas que Amin Anchondo ha puesto siempre en la mesa. Amin, ¿cómo ves? ¿Te notas decepcionado? No, es que justo esa es la pregunta que quería hacerle porque yo no sé qué se siente estar ahorita en la Cámara de Diputados, ¿no? Viendo pasar tan rápido tantas cosas que sí pareciera que llevamos años, ¿no? Ya con este nuevo gobierno y no es así. Pero, por ejemplo, entiendo que sacar temas por mayoría es bien complicado, ¿no? Pero en una comparecencia como las de los secretarios ahora de Seguridad Pública con lo que pasó en Culiacán y eso, ¿qué se respira ahí? O sea, ¿qué se siente? ¿Es un contrapeso, no es un contrapeso legislativo en este momento? ¿Le estamos ayudando al país o no le está ayudando? ¿Qué se respira en ese entorno dentro de ahorita de la Cámara de Diputados? Digo, esa sería mi primera pregunta. Y segundo, la agenda, y ahorita le entramos más a ese tema, ¿no? La agenda que traen ustedes como legisladores dentro del partido. Pero si quieres ponerme la primera. Adelante, diputado. Sí. Bueno, definitivamente la mayoría que existe en la Cámara no privilegia nada. O sea, no da oportunidad a que haya la posibilidad de una negociación. Sé que si en todos lados la oposición pues es condenable, ¿no? A quien gobierna no le gusta la oposición. Incomoda, es su naturaleza. Es muy sana. Totalmente. Es muy sana. Y en las comparecencias el problema a mí es que no responden. Mire, así puntual. Traigo el video, pero no tiene caso pasarlo, se lo explico rápido. Cuando compareció la secretaria del Bienestar, le hice 3 preguntas específicas, así puntuales. Le dije, usted y el presidente y la subsecretaria Ariadna Montiel,
han dicho varias veces que hay 97,000 niños fantasmas. Después de no ponerse de acuerdo, después de uno declarar 150,000, otros 50,000, bueno, ya 97,000 fue la cifra última del presidente. Se la he pedido, yo fui a la Secretaría y se la pedí por transparencia, no me la entregó. Dije, aquí, ante la más alta tribuna de México, le solicito, ¿me podría dar en 7 días hábiles el listado de los 97,000 niños? Para saber esos niños en qué estancia estaban, quiénes eran las estancias que cobraban y no daban el servicio. No hubo respuesta, nada, pero nada, ni siquiera sí, no, deme 15, no la tengo, no existen, etcétera. No hubo nada. La otra pregunta puntual. El daño de 97,000 niños que se cobraban y no se da el servicio equivale a 100,000 millones de pesos. Para ponernos una idea de lo que se va a invertir en el Tren Maya en el primer año. 100,000 millones de pesos. ¿Cuántos funcionarios, cuántas encargadas o encargados de estancia están siendo en este momento denunciados ante la Fiscalía? ¿Cuántos han sido imputados? ¿Cuántos condenados? Cero respuesta. Y el último, ¿por qué no ha acatado la decisión judicial, tanto en las suspensiones definitivas como en las sentencias finales, de pagar 950 pesos por niño y restablecer el programa con la regla del 2018? Ninguna de las tres. Es que es un problema, creo que estamos viviendo, ¿no? Que hay mucho ruido y poca información. Lo mismo pasa en las mañaneras. O sea, el programa pasado estamos hablando de eso, ¿no? Sí. ¿De qué sirve tener a un presidente todos los días frente a un micrófono si no está respondiendo lo que la sociedad está preguntando? En este caso, los reporteros, ¿no? A través de eso. ¿Y qué sigue ahí? Porque, digo, ganaron muchísimos de los amparos que usted promovió, pero no se están respetando, ¿no? No. Ese es el problema de las instituciones. Vamos a poner en contexto para las personas que nos están viendo y que además nos escuchan a través de Radio Universidad y los que nos escuchan en nuestro podcast en Spotify. El pasado ejercicio fiscal se canceló el programa de estancias infantiles, afectando a miles de niños y niñas. El diputado empezó a encabezar una estrategia jurídico y política para recuperar que se regresara el recurso. Lograron importantes avances jurídicos, importantes fallos que marcaron un precedente no solo en Chihuahua, en todo el país. ¿Cómo se vivió todo ese proceso? Me imagino que debe haber sido una disputa no solo en los tribunales, sino también políticamente ríspida. Sí, muy ríspida. Mire, es que el programa que lo sustituye, todo empezó con el presupuesto, ¿no? Cuando le bajan la mitad al presupuesto de estancias infantiles, pero no lo desaparecen. Sacan unas reglas y luego las quitan y ponen unas nuevas. Dicen, bueno, no, ya va a ser, se va a llamar Bienestar para Hijos e Hijas de Madres Trabajadoras. Se les van a dar 1,600 pesos mensuales, 3,200 pesos bimestrales a los padres de familia. No se los dieron, o sea, se fueron ahí, 1,600 pesos bimestrales, perdón. Se fueron acumulando. Allá como junio les dieron la primera administración, no le hicieron años de 10 meses, nomás aquí en México hay años de 10 meses. Pero bueno, pero al final de cuentas, los padres no utilizaron ese dinero para llevar a los niños ni a las estancias, ni a las guarderías, ni para el cuidado del menor. Se lo gastaron, porque son familias que tienen mucha necesidad, ¿no? Que no los podemos condenar. Claro a que veces no hay ni para no, comer, no. ni para los servicios básicos y tomas ese dinero. Claro, y es lógico, eso se entiende. Pero si se sabe eso, pero las veces que hemos podido platicar con ellos, porque han sido muy pocas veces, le hablaremos de 4 veces que hemos tenido la oportunidad, siempre decimos, o sea, bueno, ¿por qué no lo hicieron vinculativo? O sea, ¿por qué destruirlo? ¿Por qué condenar a las estancias cuando no era cierto? ¿Por qué condenar el sistema que si fallaba, pues es perfectible? La Autoridad Superior de la Federación había terminado en 2018 un 3%. Para terminar, es que pues armaron, ¿por qué? Porque lo quieren clientelar, populista, como todos sus programas. Ahorita vamos a hablar de los otros programas que están sustituyendo en agricultura y que están matando a los agricultores y a los ganaderos por el Sembrando Vida, ¿no? Que se les dieron 25,000 millones de pesos. Así es. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay un afán, y lo he dicho en varios programas, por crear una base electoral para las próximas elecciones. Y siempre lo he dicho, aunque a mí me acusen de que soy paranoico y de que todo lo veo mal y que soy un fatalista, pero así lo presiento yo, que es un plan político electoral. Y a mí lo que me preocupó en el programa de estancias infantiles es esta ligereza para tomar determinaciones. El gobierno está para diseñar políticas públicas y administrar recursos, no para regalar dinero. Esa es la gravedad de ese tipo de decisiones. Ya lo habíamos platicado aquí, pero además de las estancias infantiles hay un tema que se toca muy poco en televisión y en medios públicos, es el del agua. ¿Qué está pasando con el tratado? ¿Qué está pasando con todo lo que se nos está yendo de líquido? Y sobre todo, ¿qué puede pasar
si seguimos en las circunstancias legales con las que estamos con este tratado de 1944, diputado, si nos puede platicar un poco de ese tema. Cómo no, con todo gusto. Mire, es un punto de los medulares, quizá sea el más importante todavía que estancias infantiles para un servidor. Estamos tratando de hacer una nueva ley general de aguas nacionales. Hemos hecho foros por todo el país, llevamos 22 foros, hicimos uno aquí en Chihuahua, porque lo peligroso aquí es la falta de gobernanza, la anarquía. El mismo consumo que tenemos de agua concesionada, legal, lo mismo lo tenemos ilegal, del mismo tamaño, de ese tamaño ese problema. O sea, aquí en Chihuahua hay tantos pozos legales como ilegales. Pues que eso es devastador porque en un periodo muy corto... Pero muy corto. Sí. Estamos hablando de 30, 40 años. Nos vamos a acabar el agua de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y además, porque no solo es agua subterránea, a veces en el agua rodada es el mismo problema. Y la intención de este gobierno es quitarle la ciudadanización al manejo del agua. Todo el agua rodada, ya no el agua subterránea, el agua rodada se maneja por los usuarios. Desde el 90 y tantos, a principios de los 90, se acabó afortunadamente el manejo del agua por parte del gobierno, porque una corrupción tremenda. El canalero había que darle un dinero para regar, los jefes de distrito se volvían millonarios, etc. Cuando se ciudadanizó, se volvió a terceras, o sea, una parte la pone el gobierno federal, una parte la pone el usuario y otra el gobierno del estado. Un dato nada más, no había ningún canal revestido, ahorita el 90% de los canales están revestidos de cemento para evitar la transminación. Pero pareciera que ahora sí hay la determinación de desaparecer los módulos y las unidades de riego. Venía en cero, en el año de 2019 venía en cero el presupuesto, lo peleamos la comisión, eso sí, reconozco ahí en la comisión lo que ha dicho a mí, una pluralidad, el presidente de la comisión es de Morena, y muy abierto y muy en contra de esas políticas. El problema... La de presupuesto. No, la de recursos hidráulicos. Recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento. El 44, aunque es benéfico para el país hasta cierto punto, porque nos deberían dar más agua en Colorado que la que entra en Chihuahua, que es mentira, pero bueno. Al final de cuentas, lo malo es que Chihuahua aporta el 55% para pagar el tratado, que son 231 millones de metros cúbicos, pero aparte nos obligan a entregar 460, 470 millones de metros cúbicos que se van a Tamaulipas y Nuevo León. Y eso le quitó aquí a los agricultores el segundo cultivo, nomás tenemos ya un cultivo, de 2 cultivos que teníamos al año, nada más uno, y estamos acabando con la probabilidad de que Chihuahua siga siendo un estado agrícola, agropecuario, y nadie hace nada. Entonces nosotros queremos iniciar ya, o vamos a iniciar ya una batalla legal para que no entreguemos más que los 231 y una parte proporcional entre los demás estados, que son 6 afluentes, los que debemos de entregar esos otros 460 millones de metros. Pero me dio la idea incluso ahorita con la ley de ingresos, ¿no? De cobrarle el agua también a los agricultores. Claro. O sea, en México el agua no digo, a los agricultores no se les cobra, únicamente se les cobra la luz que para extraer, digo, la energía de los pozos. Sí cobran un poquito. Que es muy cara. Sí, la rodada sí la cobra, sí, ¿no? una derecha federal de extracción, pero es muy poco. Exacto, es pero no se cobra por metro cúbico. No, y venía la intención. Sí, claro. Es más, no iban a poder pagar con todo. Los módulos de riego no iban a pagar con toda esa instalación. Eso hubiera devastado terminado el campo mexicano. Sí. Y hubo la intención por parte de la 4T de hacerlo y se logró frenar. No, de hecho hasta pasó. Sí, exacto. Pasó con el voto en contra de nosotros, se fue al Senado y ya los senadores con más calma lo pararon y le volvieron, y entonces ya, además la presión de la sociedad fue mucho, ¿no? Porque lo propuso un diputado de Obregón, Sonora, de una parte bien agrícola, ¿verdad? Exacto. Ajá, exacto. Sí. A ver. Y ellos lo propusieron a pesar de todo esto. O sea, la 4T, él era de Morena. Él la propuso sin conocerla, además con total desconocimiento. Es que eso es lo que pasa, miren, y ahí lo dije les mandan el proyecto y el dictamen al mismo tiempo. O sea, les mandan el proyecto de presupuesto, de ley de ingresos y al mismo tiempo el dictamen. Y ya nomás lo firman y lo votan. Eso es lo más malo para un país. Totalmente. Porque si hay sumisión, al menos ley, documentate de qué estás haciendo. Si vas a cometer una tontería, pues al menos hay que saber de qué se va a tratar. ¿Cómo viene lo del presupuesto de egresos que se aprobará la próxima semana? Pues viene muy mal porque se le pega a todas las secretarías productivas, se le pega sobre todo a la de Agricultura y Desarrollo Rural, a la de Turismo, a Sedatu, pues a Economía, pues se les pega muy fuerte y se privilegian los programas sociales. Pero lo más grave de todo, Gabriel, Mónica y a mí, lo más grave que se me hace a mí
es que ya no hay federalismo. Se acabó el federalismo. Se acabó. Cero pesos para los municipios, cero. Eso Tendrán es que vivir con sus ingresos propios. Y luego, me da risa porque fueron 400, casi 500, 470 creo que fueron los presidentes municipales, alcaldes y alcaldesas que fueron allá a la Cámara el día de antier, el jueves, el viernes, jueves y viernes estuvieron allá. Y el diputado Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos, le dice, no, es que ya les vamos a ayudar. Yo estaba al frente con él y lo cuestioné, ¿cómo? Vamos a hacer una nueva ley de coordinación fiscal. Digo, muy bien, una ley nos va a tomar, si bien nos va, un año. O sea, señores, el 2021 el 2021, si bien les va, pues van a tenerla. Que no es cierto, además no es cierto, no va a existir, no lo van a hacer. No. Es que vamos a usar el fondo de estabilización. Es un fondo que se hizo con Calderón, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, para casos como la influenza, para casos de un desastre y todo. Se lo quieren gastar. Y aunque se lo gastaran, no alcanzan a darles a los municipios ni nada. Claro. Mire, se metieron 12,000 proyectos el año pasado de parte de los municipios. Hicieron colas en la madrugada, los presidentes municipales hicieron el esfuerzo de ir a México, no pasó ni uno, cero. Y este año va a ser lo mismo. Pero el ramo 23, que es el ramo de inversión federalizada, donde muchos de los municipios obtienen su dinero para la pavimentación, para la iluminación, para el agua potable, pues en fin, todo lo que es el crecimiento de las ciudades. A lo mejor el gasto corriente, pues el gasto operativo sí puede salir de los ingresos propios, pero si usted quiere invertir, no hay manera, no existe manera de hacer nuevas plazas, nuevos polideportivos, nuevos gimnasios, lo que necesita una ciudad para crecer, centros de seguridad, no existe manera, cárceles. Siempre lo hemos hablado aquí, regalar dinero suena atractivo, más cuando no te cuesta, más cuando lo obtienes con una facilidad tremenda, pero la única cosa que estamos haciendo es apostarle al fracaso. El dinero se va a acabar. Hay un tema que ahorita mencionó el diputado. A ver, el tema del federalismo, y nunca lo hemos tocado así tal cual como hemos tocado el tema ya del presupuesto. Pero siempre decimos, oye, ¿y quién es el contrapeso, no? O sea, ¿quién va a ponerle un límite al presidente? ¿O quién le va a poner un límite a un gobernador? Justo eso es el federalismo, y es la importancia de entenderlo. Hay 3 poderes en México, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ellos son poderes que se contrarrestan y se contraponen entre sí para mantener un equilibrio total. El problema es que están cooptados. Pero también hay un federalismo de arriba hacia abajo. O sea, también hay división de poderes entre el gobierno federal, los gobiernos estatales que son libres y soberanos, y el municipio libre. Que hay un artículo en la Constitución, el 115, que te dice que los municipios tienen ciertas responsabilidades, como los panteones, la policía, el alumbrado público, el drenaje, todo esto. La basura, el agua potable. Recoger la basura y muchas otras. El problema es que los municipios no están recaudando lo suficiente, pero también porque están en un pacto fiscal injusto. Así es. Que es el gran tema. Sí es cierto que pueden recaudar más por predial, pero el pacto fiscal es injusto de entrada. Entonces los municipios ya no tienen dinero para responder a las obligaciones que la Constitución te da. Por eso es importante pelear ese nuevo pacto fiscal, ese federalismo del que tanto se habla en los discursos, pero que a veces es difícil aterrizarlo en un concepto exactamente, normal. las personas tienen que dimensionar que les afecta directamente. Claro. Aunque haya complejidad en el tema, porque aquí debatimos también ya las fórmulas del pacto fiscal, las oportunidades que había y las herramientas que se podían utilizar. Pero es un simple despertar de la gente y de las personas y que sepan que les está afectando. ¿Y qué va a pasar el día que ya no pase el camión de basura? O que se va a colapsar. No, o que ya no haya patrullas en la policía porque no tienen dinero los municipios. Esa es la importancia de que estén defendiendo. Hay municipios ahorita. El Fortasec, por ejemplo, de 5,000 se fue a 3,000, de 5,000 a 3,000. De 5,000 a 3,000. En la semana tenía una discusión con un diputado local porque me decía que había corrupción en el Fortasec. Yo le decía, diputado, pues ¿qué nivel? Pues si hay corrupción, investiguen a quién está cometiendo esos actos y judicialícenlo. Sí. Pero ¿por qué lo vas a quitar? Es una visión muy corta. Ese es el problema. Pues lo que han estado haciendo con todas las instituciones, incluso. O sea, han eliminado instituciones nada más porque existe un tema de corrupción y en lugar de resolverlo y mejorarlo, pues le dan en la torre desde abajo, ¿no? El grado de injusticia es igual. El tomar una decisión arbitrariamente porque hay una sospecha de un acto de corrupción es igual.
Y yo creo es que hoy igual de más peligroso. que nunca es importante la parte del federalismo, porque ahorita que comentaba a mí que, bueno, están los tres poderes, o sea, la realidad es que están cooptados ahorita y lo hemos visto cómo han manipulado todas estas decisiones que han ido tomando y cómo pues ahorita las cámaras, o sea, cómo aprueban cosas ni siquiera sin leerlo, los diputados ni tienen idea de lo que están aprobando, pero porque viene la línea de arriba y dicen que sí, ¿no? Que es lo que les ha pasado a ustedes como diputados. Y luego vemos el Senado es la misma y vemos el Poder Judicial y es la misma. Entonces, o sea, la realidad es que yo creo que ahorita el contrapeso real que puede existir es el tema de los municipios, es el tema de los estados, ¿no? Y si ya nos dan también en la torre a eso, creo que ya verdaderamente, o sea, sería muy difícil poder generar esa idea de buscar los contrapesos que se requieren para que el país salga adelante, ¿no? Diputado, le Sí. propongo algo. Vamos Dígame. a hacer este siguiente comentario con mucha franqueza. Usted es panista. Ha militado ya varios años en el PAN y ha tenido algunos cargos de elección popular importantes en el Sí, estado señor. de Chihuahua. ¿Qué le diría a las personas que militan en Morena, que son simpatizantes de Andrés Manuel desde hace años, que iniciaron con él en la lucha, sobre los riesgos que están ocurriendo en el país? Independientemente de que usted sea panista, del color de nuestra militancia, porque está en riesgo el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestra sociedad. ¿Qué le diría a esa gente que piensa que cuando un panista alza la voz es porque está ardido? Mire, yo le diría sobre todo a los que tienen mi edad, porque a lo mejor los jóvenes no lo han vivido, esa es la diferencia. A las personas que tienen mi edad yo le diría, mire, acuérdense del 76, cuando el dólar se fue de 12.50 a 20 pesos. Acuérdense del 82, cuando llegó a 150 pesos. El 87, cuando vivíamos las inflaciones del 120% anual, algo que ustedes ni se imaginan, ¿eh? No. Ni lo pueden imaginar porque está fuera de... Pero mucho fue por esto, por el centralizar el poder en una persona y que el gobierno empiece a tomar todas las decisiones. Bueno, tenía cabarets el gobierno, era dueño de cabaret, de fábricas de bicicletas, de tarugada y media. Entonces, yo les diría, recuerden, que una persona ejerza todo el poder, el que haya una dictadura, sea de izquierda, sea de derecha, siempre va a tender, siempre, no hay manera que no, hacia la destrucción de las economías. No conozco uno que no, ¿eh? Quizá China sea la que se haya salvado ahora que se abrió el capitalismo, pero todas las demás se han destruido, ¿ah? Cuba, Venezuela, la que me pongan, de las que hemos conocido, ¿no? Entonces le diría, hay que tener mucho ojo, porque además están empezando de una manera descarada. Sí, o sea, muy rápido. meter a la esposa de tu compadre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ajá. meter a tu excandidata A diputada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hacerle caso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, empezar a presionar al INE, presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los corruptos para que se vayan, está bien, pero no los cambies por alguien tuyo, cámbialo por alguien que tenga por lo menos la independencia de poder decirte, oye, estás equivocado. Entonces, y ese es el consejo que al final de cuentas que le haría al presidente, rodéese de gente que pueda tomar decisiones y que no siempre esté diciéndole sí, porque le está haciendo mucho daño. Sí. Y en cuanto al federalismo, el pacto federal es injusto totalmente. ¿Por qué es injusto? 4% a los municipios, 16% a los estados, 80% a la federación. Pues ¿dónde? Exacto. ¿Cómo sales adelante? Y ahora, el único fondo que existía para poder resarcir eso se llamaba el ramo 23, el ramo de los moches. Y cada vez que uno lo menciona es que quieres moche. No quiero moche, es más, les digo, miren, háganlo ustedes. Ustedes, el gobierno federal, hagan la inversión, pero acepten por lo menos un proyecto por el municipio del 10% de su presupuesto. Delicia está de tener ahorita unos 600 millones de pesos de presupuesto. Háganle un proyecto de 60 millones. Tienen 60 millones para hacer plazas, centros comunitarios, pavimentación, igual aquí en Chihuahua, igual en todos. Porque si no lo hacen así, sí va a haber un problema social fuerte. Porque ¿qué va a pasar? Ya no hay vivienda barata, ¿eh? No. Ya no hay vivienda ni desarrollos urbanos. Ya no hay vivienda barata. Se quitó la parte que proporcionaba el gobierno en Infonavit, los 60,000 pesos.
pues la gente que gana 2, 3 salarios mínimos no va a alcanzar para una Ya casa. ni siquiera hay espacios también. Pero porque no hay crecimiento, porque no hay inversión. Y él estaba diciendo algo bien importante porque luego también los municipios le sueltan la lana un mes antes, ¿no? En diciembre, y quieren que hagan el uso del recurso. También hay mucha ficción y deberían de vigilar eso, diputado, porque hay una ficción enorme, un subejercicio enorme en lo que hubo el año pasado de participaciones federales, porque lo hicieron a propósito para que no alcanzaran a utilizarlo, Claro. ¿no? Y ahorita que dijo, el desmantelamiento de las instituciones, la verdad es que es algo bien precario. El problema es que ya la gente está harta, o sea, la gente ya no quiere meterse en estas broncas, ¿no? Ni ¿Tú crees? entender. Sí, pues digo, tú ves movimientos sociales o ves instituciones protegiendo a la Suprema Corte de Justicia o el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que también pues ya se lo pasaron por arco del triunfo, o lo que está pasando con el INE, empezando a presionar para cortar la presidencia del actual presidente Lorenzo Córdoba, o lo que está sucediendo ahorita en Baja California, ¿no? Con la entrada del gobernador y que ya Olga Sánchez Cordero sale a declarar a favor, una ministra, exministra de la Suprema Exministra, Corte. qué vergüenza. Por Que había favor, dicho o sea, que no, que había ella dicho dijo que que no en no. el Senado, Sí. o sea, este tipo de conjunto de cosas son las que nos deben de alarmar. Y ahorita, ahorita vemos el tema de Evo Morales y el apoyo a instituciones fácticas, ¿no? Donde, pero le entramos ahorita más al Sí, otro ese tema. no te me Sino adelantes. esas cosas, yo no sé, siento que debe haber una impotencia enorme de parte de los legisladores de oposición, en este caso, ¿no? Del PAN, porque ver lo que está pasando en el país es bien complicado, Sí. ¿no? Además, necesitamos sociedad civil que ayude Muy y aporte fuerte, a estos claro. grupos. Es que han construido ¿cómo lo digo? Un imperio mediático y de comunicación a través de todo lo que dice el presidente, que ahorita disentir de él es un acto de valentía. Vean las redes sociales, publiquen algo en contra de Andrés Manuel. Sí, pues tiene un ejército ahí de bots y de... Antes de cuando yo todo. voy a publicar algo, me preparo primero emocionalmente. Ay. A mí Por no el me amor gusta de entrar Dios. en polémica, pero te preparas psicológicamente para todo lo que se viene. Sí, porque No, y que además, sobre todo- Eres la víctima. Perdón, La sobre víctima. todo que esas decisiones, o sea, a veces las vemos como muy arriba, ¿no? O sea, como temas muy complejos y temas que a lo mejor nunca nos llegan, ¿no? Y la realidad de las cosas es que a partir de todo este tipo de acciones que se han venido dando por parte del gobierno federal y quienes encabezan hoy las distintas cámaras, lo hemos visto cómo hoy la economía se va frenando, ¿no? Y cómo ya va permeando a las MIPYMES, cómo ya va frenando temas de inversión y cómo ya nos va pegando en el bolsillo, ¿no? O sea, ya como mexicano, ya como ciudadano, independientemente del partido que seas. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que sí tienen una gran labor los legisladores de oposición y sobre todo, no nada más pelear como esta parte, de lo que tiene que Económica. pasar, exacto, ¿no? Sino lo que viene más allá, ¿no? Porque yo creo que tenemos que ver como a futuro, ¿no? Como decía a mí, no es un tema local, o sea, es un tema que va mucho más allá y que a veces no alcanzamos a visualizarlo. Lo hemos platicado, diputado, y antes de despedirnos quiero que se lleve este consejo, si a usted le parece. Siempre hemos dicho que el Partido Acción Nacional no puede estar nada más fijándose en los errores del sí, presidente de la totalmente de República. acuerdo. Hay que Sí, construir sí, agenda, claro. hay que motivar, hay que abanderar causas también que están allá afuera en la sociedad. Es uno de los consejos que nosotros le damos. Y le agradecemos mucho que haya venido. Esta mesa está abierta para debatir. Siempre tratamos de invitar a voces plurales, a voces que a lo mejor no coincidimos en muchas de las ideas, pero tratamos de debatir aquí en Televisión Abierta, lo que antes era impensable y mucho menos que le dieran un espacio de estos a jóvenes de diferentes ideologías. Bueno, yo también termino con algo y aprovechando lo que dijo Mónica y a mí, y ustedes que están muy jóvenes, ¿verdad? Miren, Pues no tanto. No no se sé, ve, sí sí, están sí, chavos, sí, sí están no. chavos, sí están chavos. ¿no? Miren, y yo terminé mi informe, el que tuve el viernes, diciendo, la recesión económica, la crisis y el problema grave está más cerca de lo que pensamos, nunca. mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces, hay que convocar a toda la sociedad. ¿Por qué hubo una tanta votación para López Obrador? Hay que reconocer. Por el hartazgo, ¿no? Sí. Porque sí hubo Totalmente. mucho abuso por parte de gobiernos anteriores, hubo mucha corrupción. Eso no lo podemos De negar. todos los partidos. Bueno, De los dos todos. partidos que han sí, estado en el poder. no lo podemos negar. Aquí también hay. Bueno. Ese es donde debemos de tener las suficientes instituciones para combatir la corrupción. Y para eso se necesita la independencia. Para que las auditorías, yo por eso digo que la Auditoría Superior del Estado no debe depender del Congreso del Estado. Claro. La Auditoría Superior de la Federación no debe depender de la Cámara de Senadores, o sea, no debe ser electa por la Cámara de Senadores. Debemos buscar otros esquemas
otros esquemas para elegir a quien nos audite, a los que estén en la administración, y sobre todo que en todas las trincheras de México es el momento, y me dicen, ¿por qué antes no? Bueno, porque antes, cuando allá en los años 70 y 80, pues no había la posibilidad. Ahí sí te cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, después cuando ya la hubo, pues hay esto, por eso hay esta democracia, por eso creó el INE. Entonces ahorita es el momento de no dejar que se nos destruya eso que se construyó. El INE, fue una pelea, la credencial con fotografía fue una pelea a muerte, ¿verdad? Claro. Es más, y la izquierda tuvo mucho que ver. Y fue la más beneficiada. Y fue la además. más beneficiada, claro. Y qué bueno que está ahorita en el gobierno. Que no caiga en el dictatorismo, que no caiga en la parte dictatorial. Eso es lo que buscamos, que se abra y que todo el mundo de nuestras trincheras empecemos a pelear porque haya los pesos y contrapesos que a ustedes les queda muy claro y que podamos ir yendo por una izquierda progresista, una izquierda que busque el beneficio de la gente sin destruir a los que sí producen. Porque no puedes estar diciendo, voy a combatir la desigualdad entre el norte y el sur. Esa es histórica, cultural. Eso no lo vas a combatir dándole más dinero. ¿Cuánto le vuelven a Chihuahua por cada peso? Menos de 30 centavos. ¿Cuánto le vuelven por cada peso a Chiapas? 13. Eso no está bien. Entonces hay que buscar la manera de que así se desarrolle el sur sin destruir a los que te producen. Claro, ese sería mi consejo. Hay un tema que coincido totalmente y creo que ese es un reto que tienen ustedes, diputados en este caso el Partido Acción Nacional, que yo creo que el PAN es la única opción ahorita porque al PRI lo tienen agarrado de todos lados porque le sacan sus actos de corrupción y pues ahí están callados. El Verde, increíble. El Verde qué que vergüenza. vendió todo lo que eso tenía por unirse. Los Pues al kiwis, PAN también lo han sacado, los kiwis famosos, etcétera. Pero hay un tema, yo sí creo que Andrés Manuel, ha hecho algo y viendo lo que está sucediendo en Sudamérica, ¿no? En Chile, concretamente las protestas que está viendo, Andrés Manuel logró concentrar ese enojo social en una esperanza de cambio. Así es. El tema es que no va a haber ese cambio y no va a llegar con los métodos que está utilizando. Yo no sé si los programas sociales estén bajando o no estén bajando. No está bajando No la está cantidad bajando que está como debe diciendo. ser, como debe ser. Llegó a decir el tema de los jóvenes, ¿no? Que no tenían empleo ni estudios. Y luego dijeron que solo 1 millón de jóvenes, luego dijeron que solo eran 900,000 y ahí van para abajo. Entonces yo sí creo que esa indignación se va a ver frustrada con esa esperanza que se prometió. El problema es qué agenda está tomando y cuál va a ser la alternativa para no llegar a los límites que tiene Chile, ¿no? Que tiene Bolivia ahorita, el día de hoy, este tipo de cosas. Y ese va a ser el reto porque los ciudadanos no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? El ser humano. Y si perdemos las instituciones, si perdemos los votos, si perdemos nuestra democracia, vamos a sufrir mucho como país y creo que es un sufrimiento que ya tuvieron las generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Es como jóvenes tenemos una gran responsabilidad y ustedes como grupo parlamentario tienen también la responsabilidad de generar esa alternativa y esa agenda. El PRI lucró con la necesidad y ahora Morena lucró con las emociones. A ver, yo creo que todos han tenido fallas, porque el PAN también estaba en el gobierno y también hay señalamientos, ya que a mí decía, nada más el PRI, hay también muchos señalamientos de temas de... Vamos a construir. Sí, bueno, de personajes de Acción Estamos Nacional. de acuerdo, Mónica. Estamos de acuerdo, o sea, nunca lo hemos negado. Exacto. Pero aquí lo importante es que quienes están, y legítimamente están, en este caso ustedes, yo creo que más allá de todo esto que se ha hablado en la mesa, yo creo que la tarea que tienen es el socializar estos temas. O sea, porque verdaderamente la gente no ve qué está pasando. O sea, la gente, son muy pocos los que conocen y los que alcanzan a permear qué está sucediendo, ¿no? Ahorita que comentaba el tema de la recesión, o sea, a mí el tema económico es un tema que me importa, porque aparte me gusta, ¿no? Y yo digo, o sea, es un tema que nadie lo toca, o sea, que nadie lo socializa, que nadie lo pone sobre la mesa. Y estamos ahorita con un tema verdaderamente alarmante, o sea, estamos a punto de entrar en un proceso de recesión porque el PIB nomás no da en los últimos trimestres y nadie habla del tema y nadie lo socializa y nadie lo pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, y a fin de cuentas es un tema que nos perjudica de manera inmediata a todos, ¿no? Entonces yo creo que todos estos temas que a fin de cuentas nos perjudican o nos pueden beneficiar también, creo que como oposición tienen la gran responsabilidad de socializarlos, o sea, y de que sepan que pues obviamente la sociedad civil pues también está puesta para poder hacerlo lo prudente, ¿no? Sí, Gabriel, me gustaría que en otro programa que me invite, Claro. le voy a traer, hay unas verdades que cuando las digo se ríe la gente, ¿verdad? Pero a José te van a reír, pero el año donde menos homicidios dolosos ha habido en este país, desde 1824 a la fecha, fue el primer año de Calderón.
Pues no me da risa, pero sí a lo mejor sería digno de estudio. Bueno, y su promedio anual de muertos Ajá. es un 35% menor al primer año de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que estudiarlo. Es muy interesante ese tema. Y se los voy a traer. Sí. Y les voy a traer cuánto aumentó la gasolina en cada sexenio, porque nos hablan del gasolinazo. En Fox y Calderón no hubo ni un solo gasolinazo, es mentira. O sea, esa es la Eso sí peor lo mentira. reconozco. Ni el deslizamiento del peso contra el dólar, ¿eh? Esa es otra mentira. Y la inflación, y la alza de los intereses. Entonces, me gustaría traerlo nada más para que la gente sepa en qué le han estado mintiendo, ¿no? Que el asesino de Calderón, pues fue mucho más asesino Peña Nieto, ¿eh? Es más, y si nos vamos más atrás, fue mucho más asesino López Portillo. Entonces, hay números, sí, claro, o sea, hay números que la gente maneja para confundir, pero los números son fríos. Entonces yo le voy a traer la numeralia, los ponemos rápido, son 4 o 5 laminitas para que la gente, Pues, ya ya lo quedó vea. el compromiso. Sí, Nosotros encantados. y ahora no es para qué decir. Con eso llegó Andrés Manuel a la presidencia. Qué bueno. O sea, qué bueno que llegó con eso. Diciendo que iba a terminar la violencia, que iba a haber crecimiento del 6%. Qué bueno, ya llegó. Ahora vamos a buscar que no nos haga mucho daño. Que si no llega al 6, pues por lo menos que nos quede en el 1, en el 2, No, ¿verdad? creciendo. Que crezcamos. Que crezcamos. Que si no va a combatir la violencia, a terminar la violencia, que no siga creciendo. Porque a como va, pues va a encabezar la encuesta que va a traer. Claro que la encabeza y por mucho, pero por mucho, ¿eh? Por mucho. Ya al término de su sexenio, pues ya no lleva creo que al término, está. imagínense, van a ser arriba de 200,000 muertos fácilmente, pero fácilmente. Entonces queda el reto, diputado. Sí, claro. En próximas ediciones aquí lo vamos a esperar. Sí. Le avisamos para que se dé una vuelta a Punto Central. Con Le todo agradecemos gusto. mucho que haya venido. Muchas gracias. Muchas un placer gracias. conocerlos. Se nota la estirpe de los delicienses. Venimos a renovar el mundo por completo. Vamos a un corte y regresamos para hablar de Evo Morales y Bolivia.